Bienvenidos a Ámbito Legal del Perú. En estos momentos les informaremos sobre el siguiente tema. El 11 de septiembre de 2024, falleció el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, una figura clave en la historia contemporánea del país. Su legado, cargado de decisiones controvertidas, ha sido objeto de debate durante décadas. Fujimori llegó al poder en 1990 en un momento de profunda crisis económica y social, marcada por el terrorismo y la hiperinflación. Durante su gobierno, tomó medidas que dejaron una huella significativa, pero también estuvo implicado en graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, por los que fue procesado y condenado. A lo largo de los años, la imagen de Fujimori ha estado dividida entre aquellos que lo consideran un salvador que trajo paz y estabilidad al Perú, y quienes lo ven como un violador de derechos humanos que cometió excesos para mantener el control del país. En este artículo, analizaremos algunos de los delitos por los que fue condenado. Espero puedan acompañarme hasta el final. Ahora bien, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó en 2009 a Fujimori a 25 años de prisión tras determinar que fue autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Daer Ampudia. Este tribunal declara que los 4 cargos se encuentran probados más allá de toda duda razonable, y la sentencia es condenatoria, indicó el juez César San Martín, quien lideró el proceso. El mismo tribunal estableció que luego del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos asumieron el control total de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Está probado que el acusado Alberto Fujimori, como jefe supremo de la CFF.AA, y la PNP ejerció potestades político-militares y potestades militares efectivas, evidenciando mando y comando máximo sobre las fuerzas del orden, tanto a nivel político-estratégico, como táctico y operativo? Sí lo está, dice la sentencia. Matanza de Barrios Altos. Ocurrió el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, un barrio tradicional del Cercado de Lima. 15 personas, erróneamente vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso, fueron asesinadas, entre ellas estuvo un niño de 8 años. Otras 4 resultaron heridas. Luego se identificó a los atacantes como miembros del Grupo Colina, un destacamento paramilitar formado por miembros de las Fuerzas Armadas. Matanza de La Cantuta. El 18 de julio de 1992, un profesor universitario y 9 estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, ubicada a las afueras de Lima, fueron secuestrados y asesinados por el Grupo Colina. El 21 de febrero de 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció a 10 de miembros de este grupo a cumplir prisión, con condenadas de entre 1 y 20 años. Una ley de amnistía aprobada por un Congreso, de mayoría fujimorista, en 1995 permitió que todos salieran libres. ¿Cuáles son los delitos que se le imputaron a Alberto Fujimori? Estos son los 5 casos por los cuales el expresidente Alberto Fujimori recibió sentencias condenatorias por parte del Poder Judicial del Perú, tras ser extraditado por el gobierno de Chile en 2007. 1. Usurpación de funciones. La primera sentencia se dictó el 11 de diciembre del 2007. La Sala Penal determinó que Fujimori ordenó a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos. Fue condenado a 6 años de prisión, sentencia que incluye el robo de varios Vladivideos. También fue impuesta una reparación civil de 400.000 soles. 2. Homicidio calificado con alevosía y secuestro. El 7 de abril del 2009 se dictó la segunda sentencia, y se le impuso 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. También se le condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti, y del empresario Samuel Daer tras el autogolpe de Estado de 1992. Por ambos casos, se ordenó una reparación civil que suma 1,060,400 soles. 3. Peculado y falsedad ideológica. Fujimori reconoció haber entregado $15 millones del Estado peruano a su exasesor Vladimiro Montesinos. La sala le impuso 7 años y 6 meses de cárcel, también en el 2009. Se le impuso una reparación civil de 3 millones de soles. 4. Delitos de corrupción y espionaje. Ese mismo año recibió su cuarta sentencia de 6 años por el espionaje telefónico a periodistas y políticos, el pago a congresistas tránsfugas, y por la compra de cable canal de noticias y la línea editorial del diario Expreso. Por ese caso fue hallado culpable del delito contra la administración pública, peculado, casos medios de comunicación e interceptación telefónica, y de cohecho activo,
caso congresistas tránsfugas, ambos en agravio del Estado. También se le encontró culpable de delitos contra la libertad, violación del secreto de las comunicaciones, intervención telefónica, caso interceptación telefónica. Fue condenado a 6 años de cárcel, y el pago de una reparación civil a las víctimas del famoso chuponeo de 24 millones de soles. 5. Caso Diarios Chicha. El 8 de enero del 2015, la Cuarta Sala Penal Liquidadora sentenció a Alberto Fujimori a 8 años de prisión por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, para financiar un grupo de diarios para impulsar su reelección en 1995. El 16 de agosto del 2016, la Sala Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villastein, declaró su inocencia en este caso, y lo absolvió de la pena de 8 años. Así tenemos que, de acuerdo con el derecho penal, cuando hay la concurrencia de varios delitos que son distintos entre sí, se debe de tomar en cuenta el delito con mayor pena. Por lo que para el caso del expresidente, el de mayor pena era de 25 años. En otros países, en cambio, se suman las penas. Pero en el Perú no sucede lo mismo. Liberación del expresidente. El expresidente había recibido el indulto en diciembre del 2017 de parte del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, con lo que recuperó su libertad luego de 10 años, sin haber cumplido la totalidad de los 25 años de su sentencia más larga. Poco más de 9 meses después, un juez había ordenado su ubicación y captura, ya que el Poder Judicial ordenó el miércoles 3 de octubre del 2018 anular el indulto a Alberto Fujimori. Posteriormente, el Tribunal Constitucional, con fecha 4 de diciembre de 2023, le había otorgado la libertad, quien continuó libre hasta el 11 de septiembre del 2024, día en el que falleció pasada las 6 de la tarde. Controversia en la condena por crimen de lesa humanidad. En el juicio a Fujimori, el juez San Martín hizo referencia al concepto de crimen de lesa humanidad. La aplicación de ese concepto fue motivo de controversia. Aunque la Constitución de 1993, los acuerdos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no fueron determinados como constitucionales, en 2011 el Tribunal Constitucional declaró que ese tipo de delitos son imprescriptibles sin importar el año. Asimismo, la Corte Suprema del Poder Judicial concluyó que los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, mencionados en el fundamento, constituyen crímenes contra la humanidad, según el derecho internacional penal. La sentencia emitida bajo el Estatuto de Roma, firmado por Perú en 2002, se encuentra en concordancia con el sistema interamericano de derechos humanos, ya que el juicio se llevó a cabo en cumplimiento de la legalidad, y retroactividad y especificidad de los tratados internacionales. Por otro lado, en el ámbito penal local, Fujimori no fue condenado exactamente por ese delito, debido a que el Estado peruano no incorporó el concepto de crimen de lesa humanidad en su legislación nacional. Además, según César Nakazaki, quien fuera abogado de Fujimori, Chile negó la extradición por delito de lesa humanidad, argumentando que la extradición no se había solicitado por ese delito, sino por asesinato agravado y secuestro agravado. Personalidades políticas de la derecha conservadora, como el congresista Jorge Montoya y la comunicadora Vania Tais, han manifestado que Fujimori nunca fue condenado por ese delito. Recientemente, se publicó en el Perú la Ley 32.107, que trae novedades importantes sobre la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación nacional. Si bien estos términos pueden sonar complejos, lo que esta ley busca es aclarar cómo y cuándo se aplican estas figuras legales en nuestro país. De acuerdo con esta nueva ley, cuyo análisis lo hicimos en un video anterior, tenemos que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigor en el Perú el 9 de noviembre de 2003. Al igual que con el Estatuto de Roma, la Convención se aplica únicamente a los delitos cometidos después de su entrada en vigor. Si nos remontamos a los delitos por lesa humanidad que se cometieron en los años 90 en el Perú, y por los delitos que se le imputaron al expresidente, y por lo mencionado recientemente sobre la vigencia de los crímenes de guerra, y de los crímenes de lesa humanidad que entran en vigencia en el Perú el 9 de noviembre del 2003, tenemos que, literalmente al expresidente no se le imputaron los delitos por lesa humanidad, aunque muchos peruanos consideran que debió ser así y que fue así. Empero dentro del derecho internacional penal, se le considera que cometió el delito de lesa humanidad. Conclusión. El legado de Alberto Fujimori está marcado por claroscuros. Si bien fue responsable de crímenes atroces como la violación de derechos humanos y actos de corrupción, no se puede negar que también tomó decisiones que estabilizaron al país y frenaron el avance del terrorismo y la crisis económica. Fujimori no fue ni completamente bueno ni totalmente malo, fue un líder cuyas acciones, aunque justificadas por algunos como necesarias para salvar al país,
terminaron perjudicando a miles de personas. Es cierto que, en situaciones de crisis extrema, muchos justifican la dureza de las medidas con el argumento de que más vale que muera uno a que mueran 100. Sin embargo, esta reflexión plantea una incógnita moral: ¿hasta qué punto es justificable sacrificar a unos pocos en nombre del bienestar de muchos? Fujimori salvó a muchas vidas, pero a un costo que el país sigue pagando hasta hoy. Su muerte cierra un capítulo de la historia, pero el debate sobre su legado perdurará. Si te gustó el artículo, te invito a darle me gusta y compartirlo o a dejar tu comentario. Hasta la próxima.